Ok. Bueno, esto es un poco lo que vimos la vez pasada, el paso de los clásicos como Hume, Smith, Ricardo, Marx, a los que se llaman marginalistas o también neoclásicos, donde aparece gente como Yevos, Guarraz y Menger, por supuesto. Súper importante también es Marshall, que yo creo que es la combinación del programa marginalista, y ahí aparecen las curvas de oferta y demanda que todos nosotros manejamos, y por supuesto después Samuelson, que extendió la idea. Samuelson, si no recuerdo mal, fue al que popularizó el término síntesis neoclásica, que es algo distinto de la economía neoclásica, pero que obviamente que pertenece a ella. Y vamos a ver esto a Jevons, este libro que me parece que está bueno, que es La teoría de la economía política, donde aparece claramente esta idea de que la utilidad no es algo inherente a un objeto como un lápiz o algo por el estilo, sino que somos nosotros los que valoramos y evaluamos las cosas. Y en ese sentido, la utilidad es subjetiva. Bueno, digamos, es importante por razones históricas. Básicamente la micro que ustedes o que nosotros estudiamos, una parte importante, está basada en el marginalismo. Pero además me parece a mí que, obviamente, que también está la teoría de los juegos, que es una incorporación bastante posterior, pero no aparece acá todavía oferta y demanda. Recuerden que eso está recién en Marshall. Sí, acá hay algo que no está funcionando bien. No sé qué es. Bueno, y lo que vimos es que en una revolución científica, las anomalías, si tu teoría o tu marco teórico, digamos, tiene anomalías, eso implica que va a haber una revolución científica. No. No, las anomalías son una especie de condición necesaria, pero todo cuerpo teórico está lleno de anomalías. Obviamente que si no tenés una alternativa mejor, las discutís en medio de entre casa o incluso las escondés bajo la alfombra, pero lo que es importante es que las anomalías abren la puerta para que aparezca un marco teórico alternativo que sea capaz, digamos, de encapsular esas anomalías o paradojas en un marco comparativamente más simple. Si este marco alternativo, además, te permite resolver otros problemas, la gente, la comunidad científica, digamos, experimenta algo así como una revolución científica. ¿Todo el mundo se hace partidario de la nueva teoría? No. No, eso también es importante. Lo que hacen los nuevos marcos teóricos es, típicamente, si tenés capacidad de aplicación y evidencia creíble, generar una ortodoxia parcial al interior de esa disciplina. Obviamente que acá hay muchas variaciones que dependen típicamente de la naturaleza de la evidencia empírica que tu disciplina tenga, pero cuanto más creíble sea la evidencia empírica que vos tenés, tu disciplina es más, digamos, no es que desaparece en ningún caso las teorías alternativas o heterodoxas, sino que son más fáciles, digamos, de separarlas de las ideas ortodoxas. Bueno, me parece a mí una anomalía, o a veces una paradoja que surge al interior del marco clásico, tiene que ver con la teoría del valor, que yo creo que es como importante porque se pasó de la idea, que es bastante de sentido común, de que el valor era algo objetivo, algo que tenía que ver con el tiempo de trabajo socialmente necesario o abstracto que estaba involucrado en una mercancía, a una idea del valor que es subjetiva, y eso, por supuesto, que eso también genera sus propios problemas. Vamos a verlos hacia el final. Okay. Primer punto, esto es la paradoja del valor, pero no sé si lo voy a poder explicar bien, pero la verdad es que no me di cuenta si es o muy tonto lo que yo voy a decir o si lo entendí bien, pero bueno, lo comparto a ver qué les parece. Este es Adam Smith, y si ustedes recuerdan, en La riqueza de las naciones hay un párrafo donde se introduce esto que se conoció después en la historia como la paradoja del valor. Lo que dice Adam Smith es lo siguiente: la palabra valor tiene dos significados diferentes y algunas veces expresa la utilidad de algún objeto particular y algunas veces expresa el poder de comprar otros bienes que la posesión de ese objeto transmite. Uno puede, el primero, llamarse valor de uso y el otro valor de cambio. Y sigue diciendo Smith, las cosas que tienen el mayor valor de uso, o sea, que son más útiles en ese sentido,
tienen con frecuencia poco o ningún valor de cambio. Por el contrario, dice, las que tienen el mayor valor de cambio tienen frecuentemente poco o ningún valor de uso. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Alguien se acuerda del ejemplo que decía Smith? El agua y no me acuerdo qué otra cosa más. Diamantes, ¿no? El agua y el diamante, y de acá, a partir de acá, esto se conoce en la historia de nuestra disciplina como la paradoja del agua y el diamante. Dice Smith, nada es más útil que el agua. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, Sí. pero apenas se compra nada, apenas se puede tener nada a cambio del agua, ¿no? Dice, un diamante, por el contrario, apenas tiene valor de uso, no sirve para nada, salvo algunos usos industriales muy leves, digamos, pero, dice Smith, con frecuencia se pueden obtener una gran cantidad de otros bienes a cambio de él. Entonces, de nuevo, esto es, digo, el hecho de que existieran bienes útiles en el primer sentido, pero de muy poco valor de mercado, como el agua, y bienes inútiles, digamos, pero de mucho valor de mercado, es lo que obligó a Smith y después un montón de clásicos a hacer esta especie como de separación conceptual entre valor de uso y valor de cambio de las cosas. De nuevo, no es gente tonta ni nada por el estilo, sino que parecía una forma razonablemente adecuada de dar cuenta de esta especie como de paradoja. Entonces, acá está el diamante, dice, ahora soy un diamante, soy inútil, pero cuesto un montón de dólares, y el agua dice, soy el agua, indispensable, y cuesto centavos. Esto espero que se vea que es una suerte como de cosa medio rara que sucede al interior de la economía. Este es Jevons, y Jevons va a decir, no. O sea que lo que está sugiriendo Jevons es que esta distinción que hizo el padre de la economía, que es Adam Smith, era al menos problemática. Dice, y a mí me parece que acá aparece también el aire de familia que tienen muchos marginalistas. Y yo a veces lo llamo el aire micro, pero un poco mejor expresado lo que quiero decir es que hay todo un interés de partir, de que el análisis económico tiene que partir del individuo. Yo, en lo personal, pienso que por las razones erróneas pensaban muchos marginalistas que había que partir del individuo. Esa razón errónea, a mi entender, tiene que ver con que se pensaba que una disciplina era científica si tenía un fundamento correcto. Lo que hicieron Episte conmigo, se acordarán, es la vieja maldición platónica, es la idea de que la ciencia es un conjunto de verdades que tienen un fundamento, pero no importa. En esta búsqueda, lo que quiero sugerir, se llegó a construir un cuerpo de conocimiento teórico que es un poco más simple, digamos, que el conocimiento clásico, pero además generó el herramental que ustedes hoy usan y que todos los economistas usan para resolver problemas concretos. Esto yo creo que fue una ganancia medio inesperada, creo yo, porque también es llamativo que muchos de estos tipos hayan sido ingenieros, es decir, tipos preocupados por cuestiones prácticas, así que bueno, pero bueno, para mí es medio un misterio. Bueno, entonces, Guillermo se pregunta, ¿por qué diablos la gente consume cosas como agua o Coca Light, etcétera? Y la respuesta de Rafi es porque tiene sed. ¿Y qué va a decir Gibbons? Que sí, es tan simple como eso. Nosotros consumimos cosas como agua o Coca-Cola o lo que sea, básicamente porque satisfacen ciertas necesidades o ciertas preferencias que tenemos nosotros. Y lo que sugiere acá Gibbons es que este es el punto exacto en donde tiene que comenzar el análisis económico. Tenemos que entender por qué diablos nosotros consumimos cosas. Y lo que aprendimos, así brevemente recién, es que, al parecer, las cosas que consumimos, como agua o diamantes o lo que ustedes quieran, tienen que ver con la satisfacción de necesidades individuales. Dice, como dice el muchacho, consumimos cosas porque nos dan utilidad. Y acá, utilidad significa, creo yo, algo distinto de lo que pensaba Adam Smith. Lo que está diciendo acá Jevons es que la utilidad no es una característica de un objeto, sino que es una característica relacional del objeto en relación con nuestras necesidades o preferencias subjetivas. Bueno, lo dice precisamente, dice, la utilidad no es una cualidad intrínseca de los bienes, es decir, no es un tiempo de trabajo cristalizado en la mercancía, no es algo que tenga el bien, como el diamante y el agua, y si vos aceptás eso, la aparente paradoja medio como que desaparece. Dice, la utilidad es una circunstancia de las cosas que nace de su relación con las necesidades humanas. Esto de nuevo es un cambio conceptual mínimo, pero tiene profundas
consecuencias. Pregunta de examen. ¿Cuán útil es el agua? ¿Cómo responderían a esta pregunta? Y supóngase que tengan 3 opciones. Mucho, poco, depende de las circunstancias. La última. Y ahí te aclaramos que según Gibbons. Puede ser. No, esa es la respuesta de toda la carrera igual. Sí, Depende. eso es. Hay un meme que yo lo puse acá. Si preguntan cualquier cosa, tenés que decir depende. Pero en este caso específico, depende de las circunstancias. Y eso quiere decir que este vaso del agua vale de acuerdo con el tiempo de trabajo abstracto que está contenido acá adentro. Depende de cuántas se tenga. Sí, no solamente depende de cuántas se tenga, eso está muy bien, sino que depende, o sea, no solamente depende de mi evaluación subjetiva, sino que depende de las circunstancias en las cuales yo esté considerando este vaso de agua. Y eso implicaría, si está bien, que el mismo vaso del agua, exactamente el mismo, puede tener 2 valores, digamos, o 2 relaciones de utilidad muy diferentes de acuerdo a dónde diablos esté situado ese vaso de agua. Por ejemplo medio sonso, pero estamos en el desierto. Este vaso de agua en el desierto, ¿vale? ¿Tiene la misma utilidad que el vaso de agua ahora acá? No, es mucha más. Entonces, eso lo que implica, dice Gibbons, es que está mal pensar en la utilidad como una cualidad intrínseca de un objeto o de una mercancía. No existen utilidades, sino hay valoraciones subjetivas que están determinadas por tus circunstancias concretas de tiempo y lugar. ¿Eso se entendió? Suena muy loco. Sí. Ok. Entonces, bueno, acá hay un muchacho, se está muriendo de sed, y dice, te doy todos mis diamantes por un vaso de agua. Entonces, esta es un poco, yo creo, la respuesta del marginalismo de Adam Smith. Si Adam Smith dice, mira, el vaso de agua es muy útil, pero vale mucho menos que un diamante, ¿qué le diría un marginalista? Depende. Que si está en el desierto no Muy le va a bien. importar. Sí, en el desierto. ¿Es cierto que el vaso de agua vale más que, vale menos que los diamantes? No. No. Bueno, entonces, si esto es así, entonces es posible que la utilidad no sea proporcional, ni intrínseca, ni inherente a la mercancía, como al parecer habían empezado los clásicos, sino que dependa de las circunstancias. Yo entiendo, pero esto es una interpretación personal, que eso es la idea detrás de la revolución marginalista. Marginal, me parece a mí que menciona, además del concepto de análisis matemático, a lo que ocurre en el margen, es decir, considerando todas las circunstancias del caso. Y lo que estás invitando a pensar Gibbons es que en el caso del consumo nosotros somos quienes evaluamos las cosas objetivamente y que el valor objetivo simplemente no existe. Obviamente que eso después genera un enorme problema y es cómo a partir de las evaluaciones subjetivas que dependen de nuestras circunstancias, y esas circunstancias son medio repetibles, cómo diablos a partir de ahí se puede generar un precio de mercado, que eso es lo que vamos a ver hacia el final. Bueno, Marx acá objeta algo, dice, no tan rápido muchachos, es obvio que el agua en el desierto tiene una magnitud de cambio mayor. Pero esto me interesa comentarlo porque si no, parece ser que los clásicos realmente eran medio limitados, pero no es el caso. De nuevo son como otras, no hay necesidad de suponer que son tontos ni nada por el estilo. Pero eso, de nuevo, me parece a mí característico de todo marco teórico defendido por personas brillantes, y es que las anomalías se pueden rescatar. Pero recuerden que esto a veces involucra generar complicaciones teóricas, y eso al parecer tiene costos. Bueno, en fin, dice, es obvio que el agua en el desierto tiene una magnitud de cambio mayor, pero esto es porque se requiere más trabajo para producirlo en esas circunstancias. ¿Se entiende lo que está diciendo Marx? Sí. Sí, lo que está diciendo es... Tengo una duda igual. Sí. Digo, porque Marx decía que era el tiempo socialmente necesario, como el tiempo medio de productividad. Digo, ahí se estaría licuando con lo que costaría producirlo el tiempo normalmente. Sí, lo que pasa es que también depende de otras circunstancias. Él las intenta enumerar, pero yo creo que aceptaría, es lo que me parece a mí de hecho, que esto complejiza demasiado porque se termina sin saber bien qué es el tiempo de trabajo medio o socialmente necesario. ¿Se entiende? Sí, sí.
Lo que él dice es que esta magnitud depende de varias cosas. Nivel medio de destreza del obrero. De nuevo, esto no sé si ilumina mucho. A mí al menos me causa... no termino de entender qué es esto. O la coordinación social del proceso productivo. De nuevo, es medio raro, o al menos a mí me suena raro, los cambios tecnológicos, etc. Y podemos agregar las circunstancias en donde se está evaluando. Pero el punto es que Marx diría, el agua es más cara en el desierto porque es más, entre comillas, cara de producir, demandaría más trabajo conseguir agua en esas circunstancias. Esto, de nuevo, me parece a mí que es la respuesta clásica, que digo, nos puede gustar o no, pero hay una respuesta a las anomalías. Eso es lo que simplemente quiero decir. Diego, Sí. podría decir también que, qué sé yo, tiene más costo de transporte para consumirse ahí. Entonces por eso es más cara, por una cuestión de costo. Sí, a mí me parece que uno podría decir eso, y además eso tiene la virtud de que calza con el sentido común. La mayoría de la gente piensa que los precios están determinados por los costos. Por ahí no lo dicen así, pero después vos escuchás hablar de teorías medio locas como que la inflación está causada por el aumento del dólar. ¿Eso lo escucharon una vez? Sí, sí, obvio. Ah, bueno. Sí, Sí, el verdulero lo dice. Bueno, también mucha gente ese tipo de cosas, pero Intuitivo. lo que quiero decir es que es medio de sentido común, pero podría estar mal, porque la ciencia, me parece a mí que en general no es una reivindicación del sentido común, porque nos dice cosas que son contrarias al sentido común. La economía también, me parece a mí que le pasa eso. Pero bueno, a mí me parece que serían respuestas que salvan la teoría objetiva de valor y le permitirían decir a Marx, por ejemplo, que el valor de cambio está socialmente determinado y no por preferencias individuales, como dice el economista, digamos, marginalista, ¿no? Una pregunta, Sí, Diego, sí. porque igual, de todas maneras, sabemos que hay una determinada pass-through de una devaluación respecto al tipo de cambio. Es una de las influencias con respecto a la inflación. Eso como que se sabe, no creo que se pueda plantear solo directamente de que, bueno, como es teoría objetiva o subjetiva de valor, ya directamente se referencia a eso y se mantiene esa postura. No sé si me explico. Después, si quieren, si quieren, no, lo vamos a hacer, porque me parece que es que como que aporta, pero vamos a ver la teoría ortodoxa de la inflación y si esa teoría puede estar mal, pero si está bien, el pass-through, que es cierto que es de sentido común y parece obvio, no existe. Igual, nota al pie, no lo repitan, no digan eso hasta no ver la evidencia, porque realmente estamos en un momento en nuestro país en donde todo el mundo piensa eso. Así que sean prudentes, esperen a ver la evidencia y después fíjense a ver qué les parece a ustedes. Pero coincido con vos en que si vos le preguntas a alguien, o a muchos economistas incluso, si la devaluación causa inflación, te va a decir sí, o también te puede decir de una manera mucho más prudente, algo como el que vos decís, que es una de las causas de la inflación, etc. También yo me acuerdo que en mi época se decía que la estanflación de los 70 había sido causada por la crisis del petróleo. ¿Eso lo escucharon? Sí. Sí, Bueno, sí. también es una variante de... pero lo que... Eso en lo personal pienso que es incompatible con la teoría económica, porque obviamente que es un aumento puntual de un precio o de un conjunto de precios, me parece a mí que es muy difícil Claro, pensar pero que por ahí es genere una un cuestión de aumento generalizado. Sí, perdón. No, disculpa, te interrumpí yo. No, pero igual coincido en que mucha gente piensa eso, y además la evidencia observacional parece darle la razón a esa postura, porque si mañana aumenta el dólar, o sea, hay una devaluación, yo también voy a pensar que va a haber inflación. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Pero capaz no. podría Al revés. Igual. no haber ninguna conexión causal entre ellas, que es la Pero teoría de la podría ser inflación al que revés. mostramos adelante. ¿Cómo? Podría ser al revés, que la inflación, genere expectativas de que algún día se va a devaluar y se termina devaluando, eso también puede pasar. Lo que yo entiendo es que, pero igual esa paciencia que ya lo vamos a ver, que si no explota todo antes, que cuando vos tenés una expectativa racional de que en el futuro va a haber emisión monetaria, eso genera dos efectos que están separados entre sí. Por una parte,
hay un proceso que se llama huida de la moneda nacional, como el franco alemán o la libra esterlina o cualquier otra moneda, o el peso argentino, y eso se ve, en primer lugar, donde se nota eso, es en el tipo de cambio, pero eso por una razón de velocidad. Y después se empieza a ver en los restantes precios. Como primero aparece una cosa y después la otra, el 90% de la gente está convencida de que lo primero causó lo segundo. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Okay. Pero hay como mucha evidencia de que supóngase que mañana hay una devaluación del 20% en Brasil. ¿Les parece que va a empezar un proceso inflacionario? No. Bueno, entonces tenemos que revisar eso, pero de nuevo sugiero que esperen hasta que veamos esa teoría y la examinemos entre todos para ver qué les parece. Okay. Y más allá de eso, recuerden por favor que es de sentido común que los costos generan aumentos de precios, etcétera, y quizás, digo, hay razones objetivas para pensar así. Sí, hay una pregunta en el chat, creo. Acá dicen, sí, se espera un acomodamiento en los precios relativos o un salto de precios, pero la inflación no es un salto de precios, sino más bien un dinamismo. Sí, paciencia, ya vamos a ver si la teoría económica actual o esta está bien, lo que uno esperaría, por ejemplo, después del Brexit. ¿Se acuerdan del Brexit? Sí. Bueno, ahí hubo claramente una devaluación, creo que del 20%, fue bastante grande, y generó eso un proceso inflacionario como el argentino en Gran Bretaña. De ¿Qué fue el hecho, Brexit? Perdón. ¿Cómo? Después lo googleo, pero si es ¿Qué fue el Brexit? Perdón, no, el Brexit es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso se sometió a votación, qué sé yo. Sí. La libra esterlina obviamente se depreció, es decir, hubo una devaluación, y bastante importante además. Y eso, si la teoría está bien, tendría que haber causado un incremento temporal, es decir, un pico en ese año de inflación, efecto de sustitución de bienes importados por nacionales, es decir, todas las cosas que ustedes conocen de micro. Pero después de ese pico, la inflación tiene que haber retornado a su nivel previo, que fue, si no me recuerdo mal, exactamente lo que pasó. Pero de nuevo, eso paciencia, que ya lo vamos a ver. Diego, Sí. no, perdón, te interrumpa. De hecho, lo mismo con el tema de la guerra en Rusia, viste que se evaluó creo que un 30% y ahora está a niveles preguerra el rublo. O sea, Sí, digo, pero habría que ver qué pasa con la inflación. La verdad es que no tengo visto eso. O Igual, el caso, Diego, sí. Perdón, no, y que de el caso vuelta, también de la convertibilidad, también después, si hay tiempo y les interesa, lo podemos examinar. igual en última instancia termina yendo como decís, bueno, si la teoría económica actual está bien, bueno, se va a explicar en un futuro lo que predijo la teoría, y si no, es una anomalía que no te hace cambiar de marco teórico, pero alguna la va a abarcar y termina todo ese ciclo de vuelta, ¿no? Eh, O sea, yo, tanto si la, predice la teoría lo que sucede o no. la teoría económica actual es bastante mala, tiene problemas, como todo marco, igual que la física, igual que la biología, digo, en el sentido de que todos tienen un montón de problemas medio locos, pero recuerden que las anomalías son una condición necesaria, pero no suficiente. El problema con la teoría de que la devaluación causa inflación es que tiene mucha evidencia empírica en contra, no es que sea una teoría tonta ni nada por el estilo. ¿Se entiende? sí. Además de evidencia empírica en contra, es incompatible con lo que hoy pensamos que es el funcionamiento de los precios. Por eso, digo, obviamente que puede estar bien, pero entonces hay que tomar decisiones del tipo, bueno, por ahí la Argentina se comporta distinto del resto del mundo, o la Argentina se comporta distinto de hace 20 años atrás, cosas que se pueden defender, pero yo creo que son medio problemáticas. O por ahí uno tiene que decir, bueno, entonces la teoría, hemos sido engañados, en el sentido de que la teoría económica que nos enseñaron por ahí está mal. Pero igual el tema de la inflación es como súper, creo yo, convocante para todos en este país, así que le vamos a dedicar una clase entera, y si podemos un poquito más, para que veamos cuál es la visión ortodoxa acerca de las causas y la cura también de la inflación. Ok. Bueno, entonces, digamos,
perdón que retroceda al siglo XIX de nuevo, dice, la utilidad no denota ninguna cualidad intrínseca en las cosas que llamamos útiles. ¿Todo el mundo entiende esto? Sí, 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 sí. Bueno, ¿el celular es útil? Sí. Sí. No, mala respuesta. Comunicarse es útil. Útil para mí. Depende. Ok, depende, Claro, muy sí, bien. depende. Es útil para mí en estas circunstancias, pero en otras circunstancias podría no tener ninguna utilidad. Entonces, de nuevo, el mismo celular puede ser útil o no, y la magnitud de su utilidad puede cambiar de acuerdo a circunstancias que son también subjetivas. Nota al pie, por supuesto que esto genera un problema, y es que los precios son, al parecer, son sociales. Por eso tenemos que ver más adelante cómo diablos pasamos de preferencias subjetivas a un valor social, que ya vamos a llegar. Bueno, entonces dice, simplemente, esto es una cita de Gibbons, simplemente expresa sus relaciones con los dolores y placeres de la humanidad. En consecuencia, dice, nunca podremos afirmar de forma absoluta que unos objetos tienen utilidad y otros no. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿esta computadora es útil? Depende. Bueno, muy bien, depende, ya todos están acostumbrados. Muy bien. Bueno, un ejemplo que a mí se ocurrió, que no sé si será bueno o malo, no tengo idea, es el litio. Fíjense lo que pasaba hace unos pocos años. ¿Tenía algún precio el litio? No, Nada. cero. ¿Y por qué hoy todo el mundo, no todo el mundo, pero por qué hoy empezó a tener precio? Por los chips. Tienen las baterías. Los Sí, autos básicamente la gente, como ustedes y como yo, empezó a demandar cosas como celulares o autos eléctricos o baterías para las computadoras o cargadores, etcétera, etcétera. Al parecer todo eso lleva litio, y los cambios en preferencias subjetivas, digamos, implicaron que hoy el precio del mercado del litio aumente, y esa es la razón por la cual la gente incurre en costos en trabajo para extraer el litio. El determinante último son las preferencias de personas separadas, digamos, como ustedes o como yo. Ok, defiendan por favor que hoy el litio esté más caro que antes con la teoría objetiva de valor. En que Porque aumentaron generó su más costo de trabajo. producción. Sí, que aumentan los costos de extracción del litio. Al principio era muy fácil encontrarlo porque estaba ahí tirado, y hoy aumentaron los costos de extracción o producción, y eso es aumentar el precio. ¿Se entendió? Entonces, esto es una refutación de la teoría objetiva. No, porque se No. puede explicar como Perfecto, sí. la misma teoría. Sí. Entonces, acá está el profesor del CBC que dice eso, dice, el precio alto de la mercancía se da porque es cada vez más costoso obtenerla. Y lo que diría Gibbons es, no, chabón, la gente incurre en costos para obtener litio porque la gente quiere celulares. El litio se ha vuelto escaso, no porque haya menos cantidad que antes, nada por el estilo, sino porque cambió su relación con las preferencias y necesidades subjetivas de personas como ustedes o como yo. Si esto está bien, los que generan valor son digamos, las preferencias subjetivas de individuos que están alrededor del mundo, y no otra cosa. Bueno, punto importante, si tiene razón Gibbons, si la utilidad la generamos nosotros cada vez que evaluamos subjetivamente algo, entonces quiere decir que no tiene por qué ser proporcional con la mercancía. Supónganse entonces que ustedes van a comprar ahora al mercado y hay una oferta de agua mineral. Muy barata está, supónganse que están a la mitad de precio. La pregunta es, ¿ustedes compran infinita cantidad de agua mineral? No. No, lo que harían, esto de nuevo es micro 1, es esto, es básicamente, compras una, suponete que te dé 4 útiles, algo así, esto es el CBC, y ¿en qué momento dejas de comprar? Con la utilidad marginal es cero. Sí, cuando la utilidad, a ver, cuando vos valúas más el billete de 50 pesos que el valor que vos le concedes a esa última unidad de agua. ¿Esto se entendió o no? Sí. Sí. Y esta, ¿alguien se acuerda de cómo se llama esta ley? Utilidad marginal creciente. Muy bien, esta es la ley de utilidad marginal decreciente, y lo que dice es que nosotros evaluamos subjetivamente los objetos, es decir, que los objetos no tienen nada intrínseco que los haga valiosos, salvo en relación con nuestras
preferencias o necesidades, y además que esa evaluación, por la naturaleza, digamos, de nuestras necesidades, es típicamente decreciente. Y vos me vas a decir, la utilidad marginal decreciente es sumamente importante, pero ojo que él la llamó grado final de utilidad, así que cuando lean el texto, eso recuérdenlo. Lo que Gibbon llama grado final de utilidad es lo que todos vimos como utilidad marginal decreciente. Y con esto, increíblemente, se puede resolver fácilmente, o creo yo, la paradoja del agua y del diamante. La utilidad total del agua es más grande que la utilidad total, por ejemplo, de los diamantes. Si vos, suponete que vos sos Elon Musk, y entonces estás negociando la rendición de la Tierra con extraterrestres o lo que sea, y tenés que cambiar la totalidad del agua. La pregunta es, ¿cambiarías la totalidad del agua en la Tierra por todos los diamantes que hay en la Tierra? No. No. Y eso quiere decir que la utilidad total del agua, ¿cómo es con relación al diamante? Mayor. Exactamente. ¿Todo el mundo entendió eso? No, Sí. ¿lo podés repetir, Diego? No lo Lo que entendí quiero yo. decir es que la utilidad total del agua, es decir, el área de abajo de la curva es mayor que la utilidad total de todos los diamantes de la Tierra. Por supuesto que nadie está jamás en posesión de estar, de estar en ese intercambio loco. Nosotros estamos en una situación de tiempo y lugar específica, y típicamente lo que cambiamos son unidades marginales, y marginalmente el agua en ciertas circunstancias, podría ser incluso más valiosa que el diamante. Claro, vos lo decís en relación como en el agregado de todos los individuos, que todos individualmente le damos utilidad al agua, es mucho mayor que lo que le puede dar utilidad a pocas personas al diamante, digamos. Sí, lo que quiero decir es que no es incompatible pensar que algo tenga una utilidad marginal menor a otra cosa, pero que la utilidad total sea mayor. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, y esta es la solución marginalista. Esto, yo creo que todos lo hemos visto en el CBC. Fíjense, en líneas azules están los diamantes, en líneas, no veo el color que es. ¿Qué color es? Verde. Verde. Bueno, soy daltónico, así que no veo el verde, pero me doy cuenta cuando hay algo raro. Bueno, en verde al parecer está el agua, y esto trata de ilustrar como la paradoja, ¿no? Hay comparativamente pocos diamantes en relación al agua, y por eso la sensación que nosotros tenemos es que los diamantes son muy valiosos, pero en cuanto a utilidad total, por supuesto, el agua es más valiosa que los diamantes. Y como lo dice así, dice, la utilidad total del agua es mayor a la de los diamantes, la utilidad marginal de los diamantes es habitualmente, es decir, las circunstancias comunes, ¿no?, en el desierto, habitualmente mayor a la del agua, y si uno acepta esta solución, entonces, fíjense que es lo que hemos ganado. Ya no hace falta suponer dos clases de valor de uso y de cambio. Recuerden que eso Smith y toda la regresión clásica tuvo que duplicar las entidades para dar cuenta de esta paradoja. Con el mismo concepto de utilidad solucionás todo. Y hay un bonus también, y es que podés usar análisis matemático, y por supuesto Lisa está contenta. Diego, perdón, entonces Sí. podrías decir que la paradoja del agua y el diamante se soluciona porque nosotros en general no tenemos diamantes, por eso le asignamos mayor valor. No, lo que yo creo que la solución es que en ciertas, es una especie como de ilusión óptica. En ciertas circunstancias, la utilidad que vos, Jerónimo, le darías a un vaso con agua sería mayor a los de diamantes. ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. Okay. Y además, segundo punto, no hay ninguna contradicción en pensar que la integral, digamos, de una función sea mayor a la de otra función, es decir, que la utilidad total sea mayor entre dos bienes, y que un bien, porque sea más escaso, ponerle en relación a nuestras necesidades o preferencias, tenga una utilidad marginal mayor que otro bien. Entonces, a mí me parece que lo importante de esto es que se soluciona la paradoja sin necesidad de multiplicar los conceptos de valor. Y además es como que se integran de manera bastante cómoda. Y además, con esto usas análisis matemático, lo que genera un lenguaje común para después resolver un montón de otros problemas. Evans en ningún momento utiliza el concepto de marginal, ¿no? Conceptualmente sí, pero nunca usa la palabra marginal. No, jamás la usa. Lo que él dice es el grado final de utilidad. ¿Sí?
Bueno, problema. Si el valor es realmente subjetivo, ¿se puede crear valor mediante el intercambio voluntario? ¿Se entiende esta pregunta? Claro, si uno valora más algo, que le ponga un precio por lo que tiene el otro. Sí, en el intercambio, nosotros intercambiamos cosas porque evaluamos distintos los bienes. ¿Eso se entiende hasta ahí? Sí. Si no, no habría intercambio. Y entonces la pregunta es, ¿eso implica que hay en el intercambio voluntario hay creación de valor? La respuesta que da la tradición marginalista es sí, chabón. Sí. Hay creación, hay ganancias obvias, al parecer, del intercambio voluntario. ¿Eso se entiende? ¿Puedes repetir por qué? Básicamente porque si vos aceptás que el valor o la utilidad es una relación con las preferencias, y aceptás también que todo intercambio voluntario se genera porque valuamos de manera distinta los bienes que tenemos, eso segundo tiene que ver con lo siguiente. Suponete que vos vendés tazas o remeras. Alguien tiene 1.000 pesos en la mano. ¿Por qué vos le aceptás esos 1.000 pesos y le das la remera? Porque en tu cabeza 1.000 pesos tiene más valor que esa remera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, y Pero el otro tipo, le pasa exactamente al revés. El tipo, tu remera, tiene más valor que los 1.000 pesos que tiene en la mano. ¿Eso se entiende? claro, pero esa valoración ya existía antes de que lo haga el intercambio. Sí, lo que pasa es que después del intercambio, cada uno tiene algo que prefiere más que antes. ¿Se entendió? Ok, ok, sí, 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 sí. Y si uno acepta eso, quiere decir que hay que una sociedad está mejor que antes, es más rica, si ustedes quieren, en consecuencia del intercambio voluntario. De nuevo, esto lo quiero señalar porque si ustedes estudian algo o les gusta la economía austríaca, esto está presente claramente ahí, y además, porque me parece a mí que esto sería imposible con la teoría de valor objetivo. Acá hay creación de valor básicamente porque en el intercambio cada uno tiene algo que prefiere más que antes. Claro, aumenta, digamos, la utilidad total que tiene la sociedad. Sí, a partir de solamente del intercambio voluntario. Esto es una consecuencia muy, muy particular. Pero además, las preferencias cambian. ¿Están todos de acuerdo en que tus preferencias a lo largo de tu vida o a lo largo incluso de tu día cambian? Sí. Sí. Ok, y una pregunta importante que si nosotros aceptamos la teoría subjetiva de valor, no tenemos por qué aceptarla, pero si realmente aceptamos que nosotros somos los que evaluamos las cosas, es estos cambios de preferencias, cómo diablos sabemos o cómo diablos sabemos a nivel social qué cosa es valiosa o no. Espero que lo que quiero decir es que no solamente nuestras preferencias cambian con el tiempo, sino que por un proceso que no tenemos por qué conocer en este momento, la sociedad como un todo empieza a producir, ya no estoy hablando del intercambio, estoy hablando de la esfera de la producción, empieza a producir aquello que nosotros valoramos más. ¿Eso se entendió? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo diablos es posible que ocurra eso? Porque dado que si las preferencias realmente cambian, vos no podés usar la información pasada para tomar tus decisiones de producción, porque, de nuevo, las preferencias cambian. Y entonces una pregunta legítima que hay que responder es esa. Si realmente esto es cierto, si realmente las preferencias o las valoraciones son subjetivas, ¿cómo se transmite la información acerca del cambio de preferencias al resto de la sociedad que tiene que producir los bienes que van a machear con nuestras preferencias cambiantes? Por los precios. Sí, esa es la respuesta corta que va a dar la economía marginalista, pero que depende, creo yo, directamente de la teoría subjetiva de valor, y es que la información acerca del cambio de preferencia, esto espero que se vea lo importante, que si no hubiera forma de transmitir esa información, nadie sabría bien qué producir. ¿Eso se entendió? La demanda, digamos. Sí, es lo que nosotros vimos en micro como la demanda, pero lo que quiero mostrar es cómo, qué naturaleza específica tiene ese problema cuando vos aceptás que el valor es subjetivo. O sea que nosotros somos los que evaluamos de acuerdo a las preferencias cambiantes. O sea, la demanda sería la agregación de todas las valuaciones subjetivas de todos los bienes que hacen, digamos, todos los agentes, ¿o no? Sí, pero es lo que ustedes
¿Vieron? ¿Se acuerdan en micro? A partir de las preferencias y la restricción derivábamos la curva de demanda individual. ¿Eso se acuerdan? Sí, sí. Y sumando horizontalmente la curva de demanda individual aparecía la curva de demanda agregada. ¿Se acuerdan? Perfecto. Okay. Lo que yo quiero preguntar ahora es, eso supone ciertas preferencias, pero ¿qué pasa cuando las preferencias cambian? Alguien me puede decir, no, chabón, las preferencias no cambian. Por eso yo empecé preguntando, señores, sus preferencias cambian. Hace 20 años nadie quería teléfonos. Hoy todo el mundo tiene, o queda un poco más. Pero fíjense lo que pasa con el litio, etcétera. Y entonces, el problema acá es no tanto de agregación, sino de transmisión de información que está dispersa cuando esa información varía en el tiempo. Y la respuesta, como dice el compañero, tiene que ver con el rol del sistema de precios. Pero si esto es así, los precios no solamente se relacionan, digamos, con costos de producción. No están hablando de eso, sino que los precios y los movimientos de precios tienen un rol muy distinto. Y esto de nuevo es importante para entender la economía actual. Si el marginalismo está bien, o la ortodoxia actual está bien, los precios tienen esa función súper importante que nadie más puede desempeñar, que es transmitir información que está dispersa a lo largo del mundo. ¿De información de qué? Bueno, entre otras cosas, del cambio de preferencias o valoraciones subjetivas que hacen personas, como te dice, como yo, a lo largo del día. ¿Eso se entiende? Sí. Y si esto es así, último paso, y ya pasamos al tema. Si esto es así, si vos no tenés un sistema de precios, ¿cómo diablos sabés cuáles van a ser las preferencias de los agentes? Por la cantidad de nueva demanda. Pero ¿cómo van a expresar esa demanda los agentes? ¿Se entendió? Sí. Bueno, si ustedes entienden esto, entienden por qué una parte importante de la tradición marginalista tenía tantas dudas con respecto a la posibilidad de planificación centralizada de la economía. Lo que decían es, lo que permite la planificación económica, es decir, la coordinación de los planes individuales entre gente que quiere o que evalúa ciertas cosas y otra gente que las tiene que producir, no es una información que no se puede centralizar porque está metida adentro tuyo, son las preferencias cambiantes, y la forma de transmitirlo tiene que ver con los cambios de precios relativos. Vamos a ver rápidamente eso, porque hay una clase que tiene que ver con ese tema. Bueno, Hayek, si le preguntamos, Hayek, ¿es posible coordinar los planes individuales sin que haya una planificación centralizada? ¿Qué va a decir Hayek? ¿Cómo de vuelta? ¿Es posible coordinar los planes de 8.000 millones de personas sin que haya un planificado, una especie como de centro que recolecte la información completa? No. Sí. La respuesta de Hayek va a decir sí, va a decir se puede, sí se puede, en el sentido de que es lo que está ocurriendo ahora. Nadie está coordinando ningún plan y sin embargo los planes son coordinados. Esto de nuevo suena loco, es lo que a veces se llama la mano invisible y es algo que tenemos que ver para ver qué diablos significa en concreto. Okay. Este es un paper que tienen que leer después de leer a Jevons, es súper importante, nadie lo entiende, yo lo di en Episte, así que los que hicieron Episte se van a aburrir un poco, pero bueno, me parece importante conocerlo, no porque esté bien, sino porque una vez que se entiende esto, creo yo que se entiende mucho mejor el rol que le asigna la economía ortodoxa actual al sistema de precios. Los precios, si la economía ortodoxa está bien, tienen este papel central de coordinar los planes individuales o de transmitir información dispersa. Es un ensayo que... Una pregunta rápida. ¿El texto este de Hayek son los mismos capítulos que dimos en Episte? Sí, son los mismos capítulos. En realidad es un paper que es el uso del conocimiento de la sociedad. Hay otro que también sería bueno leer, que lo voy a subir como biblio complementaria, que es la teoría de los fenómenos complejos. Y después hay otro que también está buenísimo, que es el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano, pero bueno, eso va a ser bibliografía complementaria. A mí lo que me parece interesante de este paper es que tiene una enorme historia detrás. Una de las cosas que a mí siempre me asombró son las palabras de Buchanan o Buchanan,
que él dice así, dice, esta es la redacción de Buchanan, o Buchanan. Buchanan es el que popularizó un poco Public Choice Theory. Y lo que dice él es que después de leer el texto le ocurrió algo muy particular. Sus palabras son estas, dice, como estudiante era socialista, no comprendía cómo funcionaba la economía o el mercado. Pensaba que alguien, el establishment de Wall Street, tomaba las decisiones económicas por todos nosotros y que obviamente era mucho mejor dejarlas en manos de políticos sujetos a una decisión democrática. Esto, lo que quiero decir es que me parece a mí que esta es la reacción habitual de cualquier persona que no haya estudiado algo de economía, y es que piensa que la coordinación está decidida por los centros de poder. ¿Se entiende esto? Exacto. Ok. Y obviamente que si vos pensás eso, mucho mejor que sean políticos, porque los políticos cada tanto los podés echar con elecciones democráticas, y no un grupo de una élite de gente malvada de Wall Street que decida por todos nosotros. Y lo que dice Buchanan es que cuando entendí el funcionamiento del mercado, después de leer este paper de Hayek, cambié rápidamente de idea. No sé, a mí me parece gracioso. Si hay Acá dice, Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obviamente. Perdón, Javier, querías hacer una pregunta, hacela cuando quieras. Bueno, sí, yo sigo y si alguien tiene una pregunta, dígalo o levante la mano o algo. Bueno, entonces, ¿cómo entendió Buchanan el funcionamiento del mercado después de leer este paper de Hayek de 1945? Y la fecha es importante porque ustedes no habían nacido, pero en el 45 toda la gente grosa, importante o intelectualmente prometedora estaba convencida de dos cosas. Primera cosa, de que el sistema de mercado llevaba a crisis recurrentes. ¿Por qué la gente pensaba eso? Por la Gran Depresión. Sí, por la crisis del 30, era obvio para cualquier persona en los años 30 y después que el capitalismo dejado a su propia marcha generaba horribles crisis recurrentes como la Gran Depresión. Sí, acá creo que apareció la pregunta. Acá hay una pregunta, la leo, dice, pero Hayek dice que en la división de la sociedad es lo mejor del capital humano. No entiendo la pregunta. Si la podés reformular, estaría bueno, no entendí. Sí, sigo un poquito más, a ver si... Bueno, entonces, estamos en el año 45. Aparte, Diego, sí. Perdón, por ahí para agregar, yo leí también algo de Keynes, como que más o menos justificaba, digamos, todo su pensamiento como una necesidad de, digamos, apuntalar el sistema, no sé, capitalista, porque por los peligros que había, digamos, de caer en la Unión Soviética y en los fascismos que había en esa época también. Sí, toda la gente, mis profesores, cuando yo estudiaba economía, estaban criados un poco en ese clima intelectual. La idea general, hasta donde yo la puedo reconstruir por fuentes o por diálogo con ellos, es que el mundo está dividido en dos grandes sectores. Estaba un sector occidental, digamos, que pensaba en el libre comercio, y del otro lado había un sector que era el bloque soviético, que confiaba en la planificación centralizada. Y la posición de Hayek, hasta donde recuerdo, él decía, yo quiero enmendar el sistema capitalista porque no me interesa una planificación centralizada, porque eso tiene costos en la libertad que son enormes, y entonces la idea era planificar científicamente, digamos, la demanda para evitar las crisis recurrentes del capitalismo. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto. Okay. Y algo súper importante es que esto yo recuerdo de mis épocas así de pseudo-marxista, que era bastante obvio. La idea central, hasta donde yo me acuerdo, era que ¿por qué diablos este proceso anárquico que es el mercado no se puede planificar de manera científica para obtener resultados que sean mejores o más justos o algo por el estilo? Y eso se llama la controversia acerca de la posibilidad del cálculo bajo el socialismo. La pregunta, para decirlo de manera medio brutal, es: ¿se puede
hacer una planificación centralizada de la economía, si realmente se pudiera hacer eso, si uno pudiera planificar de antemano la demanda, el proceso medio ciego de ensayo y error por el cual funciona el sistema económico sería mucho más, se podríamos dirigir científicamente para que genere los bienes que satisfagan la mayor cantidad de necesidades de la mayor cantidad de gente. Y la postura, lo que quiero señalar simplemente es que en el 45 todo el mundo pensaba que eso era posible. Y lo que va a decir Hayek es que la planificación centralizada, una vez que vos entendés el rol del sistema de precios y entendés que las preferencias, digamos, son subjetivas, no solamente es una tarea difícil, sino que es imposible. Por eso es un argumento de imposibilidad que es muy llamativo. Ok. Bueno, estos son los soviets después de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, y básicamente la idea era que generar una economía centralmente planificada. Esto yo creo que lo han visto alguna vez. Dice, y la idea era que poner bajo el control del Estado toda la actividad económica, definir prioridades, asignar recursos y determinar precios y salarios. Fíjense que esto, en una sociedad que no está planificada, de hecho se realiza, pero no por una planificación de un grupo benevolente de funcionarios, sino básicamente que lo hace, entre comillas, el mercado. Porque lo que yo quisiera es que entendamos bien qué significa ese proceso. Bueno, este es un artículo clásico que lo van a ver mejor, creo yo, con Guido o con Lucas. Este es Mises y lo dice que el socialismo es imposible. Y básicamente hay dos problemas. Hay un problema de incentivos y, más importante, hay un problema de conocimiento. ¿Cuál es el problema de incentivos? Bueno, la pregunta es, si nosotros divorciamos el esfuerzo de los resultados, ¿quién va a tener incentivos para hacer los trabajos? ¿Eso se entiende? Nadie. Bueno, puede ser. ¿Y cómo lo resuelven? Obligando a trabajar. O sea, en el manifiesto comunista Fuerzas estaba la militares. obligación de trabajar. Bueno, a ver, pará. Por amor, Vamos a ver sí, paso. amor al trabajo. Regula. Pará. El problema de incentivos es básicamente ese, y es que si vos separás los incentivos de los resultados, a veces hacen un experimento que no sé si será muy bueno o no, y es, supóngase que yo les diga en el curso, bueno, independientemente del esfuerzo individual de cada uno de ustedes, lo que voy a hacer va a ser agregar las notas, sumarlas, y después las voy a repartir equitativamente. Si yo hago eso, ¿qué les parece que va a pasar con el desempeño de cada uno de ustedes? De hecho, no va sacando todo cero porque no va a estudiar nadie. Depende. Bueno, Es el depende. dilema del prisionero. Si hay problemas de coordinación, porque son muchos o lo que sea, lo más probable es que se genere el problema del free rider, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, y lo que quiero decir es que nosotros medio como que tenemos incorporados eso, que los incentivos como son súper importantes, pero esto... Diego. Sí. ¿Te puso una consulta? Sí, obvio. Es sobre Hayek, porque Sí. yo leí que él dice la mejor manera de utilizar el capital humano está en la división de la sociedad. O sea, como la cuestión es quién planifica el ejemplo del trabajo centralizado y centralizado, y yo entendí que él estaba a favor del trabajo descentralizado. Sí, es así. Perdón si transmití otra cosa, pero Hayek es un crítico de la posibilidad de planificación centralizada. Él dice que es imposible. Así que, digo, tu lectura está bien, yo creo que es la correcta lectura de Hayek. Obviamente puede estar mal Hayek, pero esa lectura es la... Entonces, yo entendí mal que vos dijiste que él estaba a favor de lo que es centralizado. Lo entendí así cuando vi la nota de clase hace un momento. Sí, entonces por ahí la nota de clase no es muy clara, pero sí, Hayek está en contra de la planificación centralizada. No solamente, digo, está en contra, sino que piensa que es imposible. Que una vez que vos entendés que el rol que tiene el sistema de precios, el sistema de precios resuelve estos dos problemas que vimos antes, el de incentivos y el de conocimiento. Y una vez que vos entendés eso, la posibilidad de planificar centralizadamente la sociedad termina. Hoy muchos de ustedes aceptan eso porque vimos lo que pasó con la Unión Soviética, hay experimentos naturales, medio sucios, pero los hay, como Corea del Norte y Corea del Sur, o
Alemania del Este y del Oeste, en fin, hay muchos casos que han convencido a mucha gente de que la planificación centralizada es problemática. Pero, por favor, recuerden que en el 45 la situación era muy distinta. Hay que está diciendo algo que, si bien hoy mucha gente acepta, en su momento era algo que estaba medio en minoría, ¿no? Entonces, recapitulando, una vez que vos entendés que, o aceptás, aunque sea programáticamente, que las preferencias son subjetivas y son las que crean valor, y que el sistema de precios resuelve ese problema de coordinación entre las personas y con los incentivos, si querés prescindir de él, se te presenta este problema de incentivos. ¿Quién diablos va a trabajar si vos divorciás el esfuerzo del resultado? La respuesta típica es, bueno, el problema es es que suponete los trabajos desagradables. ¿Por qué alguien los iba a hacer? Suponete que necesitas un cerrajero a las 3 de la mañana. En una sociedad en donde, ¿a quién llamás? La respuesta es el hombre nuevo. Este es el empleado del mes, que también es una forma de mostrarlo. Y la idea del hombre nuevo es la respuesta de muchos teóricos socialistas, y hasta donde yo la entiendo, espero no ser demasiado injusto con esas teorías, pero lo que entiendo es que el carácter egoísta y autocentrado del hombre es una función del entorno social, y por lo tanto cuando cambie el entorno social, ese carácter egoísta y autocentrado va a desaparecer. ¿Se entendió el argumento? Ok, gracias. Ok. Entonces, este es el hombre nuevo, dice, el hombre nuevo va a ser reemplazado por el nuevo hombre socialista, y ese hombre nuevo va a trabajar por su propio interés. No, por el interés colectivo. Claramente, va a trabajar solamente por el interés colectivo. Dice, el hombre nuevo va a estar desprovisto de cualquier fin autodeterminado o egoísta, y su único deseo sería trabajar tan fuerte y duro como sea posible para alcanzar los objetivos y obedecer las órdenes del Estado socialista, que básicamente somos todos. Bueno, eso en principio resolvería el problema de incentivos, y además está el problema que es más importante, y es el problema del conocimiento. Es decir, cómo alguien sabe si tiene que producir el iPhone o tiene que producir cualquier otra cosa. En una sociedad descentralizada, la respuesta corta es, no se sabe. La gente produce cosas, hay un sistema de precios que te puede orientar acerca de lo que está evaluando ahora la gente, y a veces machea y a veces no. Ok, entonces, y ese problema es bastante independiente del problema de los incentivos. Supongamos que tenemos un montón de hombres nuevos que quieren trabajar. La pregunta es, ¿qué tienen que producir? ¿Qué técnica de producción usar? ¿Qué materiales usar en cada etapa? ¿O dónde localizar la producción? Lo que me parece importante es que, una vez que ustedes entiendan cómo funcionan los precios para la teoría ortodoxa, todas estas respuestas te las da los precios. Ok. Mises va a decir que, bueno, es esto, que los problemas son resueltos en el capitalismo por el sistema de precios, y los precios transmiten o comunican información esencial para la toma de decisiones. Y si vos terminás con el sistema de precios, no va a estallar la sociedad de bienes y servicios, sino que vas a generar una sociedad mucho más empobrecida que antes. Recuerden que esto lo dice Hayek o Mises mucho antes de los experimentos de planificación centralizada. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Mises viene antes de Hayek? O... Sí, Mises es uno de los... Mises tiene un libro que se llama La acción humana, que es una cosa así muy imponente. Lo que pasa es que hay diferencias, pero no importa. En toda escuela, dentro de la escuela austríaca aparece gente como Mises y también como Hayek, que los agrupas en la escuela, pero hay un montón de matices. Lo que estaba acordándome ahora es que estaban en una sociedad, en una reunión, creo que estaba, si no recuerdo mal, era Mises, Hayek y Friedman. Y creo que también estaba Popper. Y en un momento estaban charlando y Mises se hartó y se fue diciendo, son una manga de socialistas. Con eso lo que quiero decir es que hay como matices de diferencia entre ellos, pero en general se los percibe como dentro de la escuela austríaca. A Friedman no, pero no importa. Okay. Bueno, esto sigue, esto lo van a ver con más detalle con Guido, con Lucas. Hay una respuesta de Lange y Lerner que dicen, se puede conseguir
esta especie de coordinación con una especie de subastador barlasiano raro que es el socialismo de mercado. La idea detrás de esto es que si vos tenés un Excel y una computadora con mucha RAM, vas a poder hacer los cálculos que te van a permitir planificar la producción. Okay. Y Hayek lo que sospecha es que el problema no es falta de capacidad computacional. El argumento de Hayek, hasta donde lo entiendo, es el siguiente. Supóngase que la gente empiece a valorar más los teléfonos celulares o las computadoras. Acá van a ocurrir un montón de acontecimientos que nadie prevé. Por ejemplo, lo que vimos recién, ¿qué va a pasar con el precio del litio? Aumentar. El precio del litio aumenta. Eso transmite la información de que la sociedad, entre comillas, está evaluando algo, nadie le importa muy bien qué, pero está evaluando algo que involucra litio. ¿Y qué pasa cuando aumenta el precio del litio con la gente que produce, por ejemplo, o la gente que se dedica a la minería? ¿Qué hace? Va a extraer litio. Sí, saca los recursos de otros minerales y los pone todos, si los precios son adecuados, a producir litio. No los guía en la consideración, digamos, altruista por lo que quiere la sociedad, sino que los guía el autointerés. Ve que el precio del litio está caro porque las preferencias han cambiado por cualquier otra cosa y entonces se pone a producir litio. Y eso es lo que genera a nivel agregado la coordinación de los planes. Cambian las preferencias, eso se traslada en cambios en los precios relativos, y los cambios de precios relativos generan incentivos adecuados para que la gente sepa qué diablos tiene que producir. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Y el punto importante es que esos movimientos de precios relativos, la pregunta es, ¿aparecen en las estadísticas que están en el INDEC o en cualquier oficina centralizada? No. No. Y no pueden aparecer porque las estadísticas son justamente, agrupan información y dejan de lado esas variaciones. Pero al dejar de lado las variaciones, dejan de lado el conocimiento que hace posible la coordinación de los planes individuales. ¿Se entendió eso? Lo repito. Sí. Okay. Supóngase que tengamos un Estado benevolente, formado por ventamitas altruistas, y supóngase además que, además de ese Estado benevolente, toda la sociedad está hecha de hombres nuevos, como decía el Che Guevara, o como decían tantos socialistas, es decir, personas que se ocupan única y exclusivamente del bienestar general, y que están dispuestas a obedecer la orden que vos le des. ¿Cómo diablos saber si hay que producir litio o no? ¿Cómo se expresan las preferencias de los agentes? Lo que dice, lo que sugiere Hayek es que vos, como planificador centralizado, suponete que tenés una supercomputadora con 50 megas de RAM, etcétera, etcétera, ¿con qué datos la alimentás? Los datos que vos tenés son los datos estadísticos, y los datos estadísticos se han construido de tal manera de eliminar las variaciones, y son las variaciones, por ejemplo, los movimientos de precios relativos, lo que transmiten la información para decirte qué diablos tenés que producir, cómo tenés que producirlo, dónde tenés que localizar tu fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está sugiriendo Hayek es que una vez que vos entendés el rol que tiene el sistema de precios para coordinar los planes individuales, y eso depende directamente de la teoría subjetiva de valor, entonces la planificación centralizada no es que sea difícil, sino que es imposible. Y por lo tanto, en lugar de que la tierra estalle de bienes y servicios, como aparece al final del Capital, si no recuerdo mal, lo que va a acontecer es una situación de escasez generalizada. Esto yo creo que Guido les va a traer bastantes ejemplos de lo que ocurrió en la práctica en la Unión Soviética, con medio los problemas enormes que tenían para trasladar las órdenes acerca de qué producir. Okay. Bueno, esto igual es el tema próximo, solamente les quería mostrar cuál es el vínculo entre esto de, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Cuál es una consecuencia medio rara de pensar que el valor depende de preferencias que son individuales y que son los precios de mercado los encargados de transmitir esa información? Yo creo que esto está presente medio implícitamente en los economistas. Por eso, cada vez que
alguien quiere intervenir en el sistema de precios, muchos economistas reaccionan con suspicacia, porque la suspicacia del economista, creo yo, se puede entender de la siguiente manera. El mercado apesta, comete 1000 errores, tiene 1000 problemas, pero en la medida en que funciona es porque los precios transmiten información entre las personas. Si vos tocas ese sistema de precios, no estás distribuyendo nada, estás complicando la resolución del problema de extracción de señal que tienen que resolver los individuos. No al pie, todo esto puede estar mal, pero es importante que se entienda como las raíces históricas y además los argumentos detrás de esta idea. Che, bueno, nada, quería mostrarles esto. La clase que viene, vamos a abundar en la idea de orden espontáneo y de Hayek, y después viene el debate que es esto, acerca de la imposibilidad de cálculo bajo el socialismo, y ahí van a ver los líos que había en la economía centralizada para decidir, por ejemplo, qué camiones hacer o qué tamaño tenían que tener, etc. ¿Hay una pregunta, perdón? Sí, yo, perdón. Sí. No, sí, al final recién dijiste que si tocamos el sistema de precios, como que complicás la resolución. Más que Sí. complicarlo, ¿no puede ser como una manipulación? Sí, lo que pasa es que lo que dice esta teoría es que la manipulación no va a dar los efectos benéficos que vos pensás que va a dar. ¿Se entiende? Claro, o sea, si yo, por ejemplo, le doy, yo qué sé, subsidio a las tarifas públicas, tipo, ¿eso puede tener un beneficio o no? Hay problemas con los subsidios porque si a vos te subsidian la tarifa, ¿qué pasa con tu consumo? Aumenta. ¿Y qué pasa? O sea, exacto, aumenta tu consumo porque el precio es más bajo. Te compras 40 aires acondicionados, que es lo que hemos hecho todos, ¿y qué pasa? O te pones a minar bitcoins. Eso de nuevo es la respuesta racional cuando las tarifas están subsidiadas. Y ¿cuál es el incentivo que tiene no sé, suponete el transportista o el tipo que produce electricidad para generar, digamos, bienes como transporte o educación o seguridad o electricidad de calidad si vos divorciás la conducta del resultado? ¿Se entiende? Sí, 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 Entonces, sí. de nuevo, pero eso es ese análisis que muchos de ustedes van a terminar haciendo naturalmente una vez que absorban, creo yo, estas ideas que obviamente de nuevo cuidado porque pueden estar mal, pero suponete un ejemplo que a veces doy en Episte, la ley de alquileres. La ley de alquileres o pretende ser una intervención benevolente, digamos, en los términos contractuales para beneficiar a una de las partes que es el inquilino que es percibida como una parte que está en desventaja, etcétera, etcétera. Lo que dice el economista, con razón o sin ella, es que si vos intervenís bajando el precio muy por debajo del precio de equilibrio, lo que vas a generar es una situación mucho peor que la situación previa. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, se entendió. Ok. Pero de nuevo, todo este análisis presupone que los precios no son entidades que están gobernadas por gente de Wall Street, como pensaba Buchanan, o por grandes grupos de poder, ni nada por el estilo, sino que los precios tienen esa función específica de transmitir información dispersa y coordinar los planes individuales de gente que tiene preferencias por agua, o por diamantes, o por cualquier cosa, y que las expresa, digamos, en el mercado. De nuevo, por favor, esto puede estar todo mal, pero está concatenado con lo que se piensa hoy acerca de las causas de la inflación o la capacidad que tenemos los economistas para intervenir en el orden económico, digamos. Diego, una pregunta. Sí. Y habla, porque hay veces que la demanda igualmente baja, o sea, cae la demanda, pero los precios siguen subiendo. ¿Habla de eso también o no? ¿Quién? Hayek, por ejemplo. Sí, no, que yo recuerde no en este texto, pero hay muchas situaciones donde puede pasar lo que vos decís, que caiga la demanda y los precios sigan subiendo. Por ejemplo, si vos, suponete que vos tenés una fuerte regulación que te garantiza un monopolio en un mercado. Acuérdense de la situación previa, digamos, a la Revolución Gloriosa. Ahí perfectamente los precios pueden incrementarse o la demanda puede bajar. Es como que se divorcia la demanda de los precios, porque los precios ahora ya no tienen información acerca de qué quiere la gente, sino que lo que tienen es
reflejan una posición de poder porque has conseguido una regulación que te favorece, digamos. Claro, o sea, esto pasa siempre que hay una intervención en el medio del mercado, digamos. Sí, pero yo quisiera ser más específico acerca de lo que yo me gustaría un poco tratar de separar es el argumento de el mercado funciona perfecto y por lo tanto no hay que intervenir en él, que nadie lo ha dicho eso, hasta donde yo lo entiendo, no es lo que dicen Friedman ni ninguno de estos autores, de el mercado tiene fallas, como, bueno, ustedes la conocen, las fallas del mercado, pero a pesar de que el mercado tiene fallas, podría ser que la intervención estatal, si interviene, por ejemplo, en el sistema de precios, genere una situación peor que la situación previa. ¿Se entendió el argumento? Son las fallas de Estado. Sí, son lo que se llama fallas de Estado. ¿no? Sí, habría que tener una materia acá que no existe, pero ojalá que algún día esté, que es la que vos decís, Public Choice Theory, que ahí justamente se analizan cosas como captura regulatoria, rent seeking, etcétera, etcétera, que tienen que ver con una vez que vos dejás de pensar que el Estado está hecho de planificadores benevolentes y empezás a pensar en los incentivos y en los programas de conocimiento que tiene la gente del Estado, aparece toda esa literatura. La vamos a ver nosotros espero que la veamos cuando veamos las fallas de la ISI. ¿Se acuerdan de la ISI? El mercantilismo 2.0. Sí, es básicamente la idea de industrialización por sustitución de importaciones. Espero que nadie lo tome como algo partidario, porque no me voy a referir a la ISI actual, sino a la ISI de los 50 o 60, básicamente para que nadie se sienta atacado y nada por el estilo, y lo podemos examinar con un mínimo de objetividad, pero bueno, la crítica, digamos, ortodoxa es que ese proceso no solamente falló en Latinoamérica, sino que una vez que vos entendés esta posición individualista de agentes que revelan preferencias por medio de los precios, ¿sí? Gente en el Estado que tiene los mismos problemas de incentivo y de conocimiento, eso se entiende porque eso es lo que tiene que ocurrir cada vez que haces intervenciones de ese estilo. Igual paciencia, que ya lo vamos a ver. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Viste que Mises dice que las estadísticas no pueden incorporar los cambios en el precio. Y si lo podemos relacionar con el tema de que los cambios en el precio son más que nada cambios en las preferencias, ¿no puede esto conllevar a la idea que es mucho más actual en el tiempo, digamos, de que los precios no se pueden predecir? Sí, pero lo único que yo creo que está bien eso. Lo único que... a ver, es cierto, me parece a mí que, dado que los precios, bajo ciertas circunstancias, transmiten información acerca de preferencias cambiantes, y dado que las preferencias cambiantes son impredecibles, porque ni siquiera nosotros sabemos qué vamos a preferir mañana, entonces los precios tienen esa información. Lo que pasa es que no solamente los precios involucran las preferencias directas, sino un montón de preferencias indirectas. O también sucesos de naturaleza. Por ejemplo, si mañana ocurre un terremoto en Chile, ¿qué les parece que va a pasar con el precio del petróleo? Del cobre, perdón. Va a bajar. No sé. No, va a subir. Porque Va a subir. Sí, hay menos oferta. Recuerden que en Chile hay una mina de cobre súper importante. Si la gente anticipa que en el futuro va a faltar el cobre, el precio en el cobre va a subir. Es lo que está pasando ahora con la guerra de Rusia. La gente anticipa apenas hubo guerra que pueden faltar alimentos. ¿Y qué pasó con el precio del trigo? Aumentó. Entonces, no solamente hay preferencias individuales acerca de qué quiero yo ahora, sino también ahí juega un rol importante las expectativas acerca del futuro. Igual eso, de nuevo, ya lo vamos a ver. Pero bueno, acá había una pregunta, la respondo. Dice, hoy no revelamos preferencias, bajo ciertas circunstancias sí revelamos preferencias. Otras circunstancias no. Por ejemplo, ¿cómo diablos podemos nosotros revelar nuestra preferencia por espacios verdes? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Digo, no hay un precio para eso. Ese es un problema importante que tienen los bienes públicos. Y si te hacen una encuesta, y además vos sabés que, suponete que te hacen una encuesta de si querés una plaza
y además vos sabés que vas a tener que pagar por ella. Vos tenés fuertes incentivos a decir, mirá, no, yo no quiero que haya nada, etcétera, etcétera. Es decir, a subrepresentar tus preferencias reales. O sea, la respuesta corta es que a veces, bueno, es lo que ustedes ven seguramente como fallas de mercado, etcétera. Entonces, dice, ¿los precios transmiten información bajo ciertas circunstancias? Sí, bajo ciertas circunstancias los precios transmiten información. Hay otras circunstancias, como en los bienes públicos, en donde no hay un sistema de precios que transmitan información. Externalidades también es una situación en donde falla, no hay un mercado construido ahí para que transmita información acerca de preferencias. Dice, ¿se puede crear valor mediante el intercambio? Ah, no, esto, sí, ahora igual le subo las filminas. Lo que quería decir es que si nosotros aceptamos que las cosas no valen porque tengan incrustado dentro algo objetivo, como la cantidad de valor abstracto, digamos, o algo por el estilo, sino que valen en función de nuestras preferencias, y aceptamos además que el intercambio se da porque evaluamos subjetivamente las cosas de manera opuesta, es decir, yo evalúo mi dinero menos que el bien que compro, y vos evaluás, me lo vendés porque evaluás mi dinero más que el bien que vendés. Si eso es así, entonces, después del intercambio, se ha creado valor. Esto es una consecuencia loca, pero yo creo que es algo, si no recuerdo mal, Mises hace bastante hincapié en esto, como una sociedad libre, digamos, se genera valor a partir del intercambio. Sí, bueno, terminamos acá entonces y nos vemos. Subo el PowerPoint, ya están algunos textos subidos y nos vemos el martes, ¿no? Diego, una consulta. Ah, bueno, ahí la contestaste. En el cronograma parece como que el martes no hay clases. No sé ¿por si qué? está desfasado o algo, como que el martes 10 no hay nada. No, yo pensé que lo había corregido, ahora me voy a fijar, pero sí, el martes hay clases, me temo, así que por favor vayan. Perfecto, listo, gracias. Ok. Bueno, señores, nos vemos el martes. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias, Diego. Chao, chao. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de. Chao, hasta luego. Chao, chao.